Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Eduardo Cerviña y voy a ser su ponente el día de hoy en este 13º Congreso de Tarot de Barcelona. Hoy mi ponencia se titula La Gran Obra. ¿Por qué elijo un tema vinculado a la alquimia? Como estudioso del esoterismo, el trabajo con el lenguaje simbólico que ofrece la alquimia siempre me ha causado un gran interés. Y una de las cosas que me impulsó en lo personal a acercarme al tarot fue el deseo de aprender el lenguaje alquímico. Si bien es cierto, mi primer amor, por así decirlo, en el mundo de lo esotérico fue el tarot, con la primera línea de trabajo o de la primera línea de estudio que me comprometí fue con la alquimia, ya que ese simbolismo me parecía rico y lleno de vida, lleno de una forma críptica que en lo personal me parecía terriblemente interesante. De allí que en esta primera oportunidad que me brinda el Congreso Internacional de Tarot de Barcelona, tomo el tema de la alquimia como punta de lanza. Dentro de las escuelas Rosacruces existe una obra llamada La Gran Boda Alquímica o La Gran Boda Alquímica, que fue escrita por de Christian Rosenkraus, que en realidad fue escrita por un ocultista llamado Jean Valentin Andrade, que fue un autor y alquimista del siglo XV que postuló esta novela que habla sobre el primer Rosacruz o el gran Rosacruz, que fue Christian Rosacruz. En base a esta obra y otros temas relacionados con la alquimia, voy a explicar o voy a exponer mi eh, postura o mi visión. Y empezamos, por supuesto, desde la posición o desde la postura del alquimista. El alquimista, igual que en el proceso psicoterapéutico y en el proceso iniciático, es el viajero. Es el que busca ir hacia adelante, es el que busca abrir el conocimiento o abrirse a un conocimiento que le va a dar, por supuesto, la posibilidad de tener esa cosmovisión o esa visión amplificada de la realidad. ¿Qué quiero decir con esto? El alquimista empieza su viaje siendo el loco. Si observamos con detenimiento algunos arcanos del loco antes de la llegada de Wade, podemos darnos cuenta que el loco no es una persona extremadamente joven. Y es un hombre muchas veces entrado en años, no es un imberbe, tiene barba, lo podemos ver en el Visconti Forza, lo podemos ver en el tarot de Weird, lo podemos ver en el tarot de Marsella, o en los diferentes marselleses. Y nos damos cuenta de que al ser un hombre que ya no es un joven, ya no es un adolescente, posee cierto grado de experiencia. Él viaja con su cuchara. Podemos darnos cuenta o podemos tener la idea de que el cucharón que aparece oculto entre el simbolismo del tarot de Marsella está relacionado íntimamente con la obra alquímica.
igual que la bolsa, copia la figura de una tanor, que es esa especie de, de figura de laboratorio o esa especie de vasija donde se realizaba en ocasiones la gran obra. Entonces tenemos, basándonos en esos dos principios, de que el loco es el primer viaje del alquimista. Los alquimistas en la antigüedad se formaban dentro de, y nos los muestra Christian Rosenkreuz, que ya venían con una formación filosófica, ética, moral, religiosa, que los impulsaba a viajar o a hacer ese viaje de 7 días, que era algo simbólico que estaba relacionado íntimamente a los 7 planetas y a los 7 metales de la alquimia, en el cual iba a ir conociendo los secretos que ocultaba el mercurio, el hierro, el cobre, el estaño, el oro, la plata y así sucesivamente. Una vez que el viajero había finalizado ese recorrido, él tenía que hacer una vuelta a casa. Y ese simbolismo quedó grabado en el tarot. Y lo vemos prácticamente en todas las barajas. Acá traigo una muestra con el tarot de Marsella, que vemos que el loco viaja y el ermitaño, que es el alquimista que ya ha logrado, carga la cabeza descubierta, porque ya conoce el verdadero secreto del lápiz filosofarum, o el lápiz filosoforum, o la piedra filosofal, y lleva la luz en su lámpara como símbolo de que ha culminado la gran obra. La vara se ha convertido en una estructura serpentante o de serpiente porque ha transmigrado o ha transferido, ha logrado llevar su visión a la sabiduría. Recordemos que en las escuelas de los misterios antiguas, la imagen de la serpiente era un signo de sabiduría. Por lo tanto, tenemos allí esas imágenes que nos prestan como su apoyo y su ayuda. Luego, en la parte de abajo, nos damos cuenta que el loco salta al vacío. El loco siempre está a punto de saltar al vacío. Y hay teorías, y lo podemos ver bastante marcado en la baraja de Thoth, que el loco es una persona que salta al vacío. Y la gran pregunta es, ¿por qué el loco salta al vacío? Pues para volver a subir la montaña. El loco no puede subir la montaña, es decir, lograr ese proceso de individuación, lograr ese proceso de autoconocimiento como individuo, de formarse como un individuo y haber recorrido ese tan famoso camino heroico, si no hay un primer salto, si no se presenta ese primer salto, el loco no podrá soltar la flor, que es el símbolo de la inocencia, y tomar la lámpara para poder volver a llegar a la cima de la montaña. El loco tiene que pasar por una serie de procesos. Y para poder llegar a descubrir y determinar todos estos procesos, tiene que pasar por un aprendizaje. Acá, en uno de los misterios guardados dentro del proceso alquímico, tenemos la famosa tría prima, o el primer principio activo dentro de la alquimia. Esa tría prima va a estar configurada por una serie de imágenes que están relacionadas con el mercurio, que es el mercurio no volatilizado, que lo representa el mago, el azufre y la sal. Aleister Crowley, en su baraja de Thoth, oculta sabiamente el simbolismo del mercurio. Primero encontramos dentro de la carta un Hermes, una imagen de Hermes,
que como sabemos que es Mercurio en la mitología griega. Y segundo, vamos a poder observar que dentro de la carta hay una figura de Mercurio oculto. Podemos ver acá, acá, hacia acá, y aquí que viene una línea, hace la figura de un Mercurio. Entonces allí tenemos el primer elemento, que es el Mercurio. El Mercurio va a simbolizar dentro de la cuaternidad, es decir, el mago, según la alquimia, está vinculado al aire y al agua. Y dirán, ajá, pero ¿por qué al aire y al agua? El Mercurio, a medida que va evolucionando y la vía que lo afecte va a convertirse en un elemento aéreo porque se vuelve volátil o un elemento acuoso porque se vuelve líquido. Es un metal, recordemos, el mercurio era un metal maniable. Entonces, por eso, dentro del proceso de la cuaternidad, cuando se humedece el mercurio, con la sal se convierte en agua. Y cuando el mercurio se volatiliza en lo seco, se convierte o se ayuda a impulsar por el azufre. Se convierte en aire-fuego. ¿Qué quiero decir con esto? Que los elementos en sí mismos, y lo vamos a ver en este principio en este principio básico dentro de la alquimia, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta de que entonces si el mercurio es el azufre, es el mercurio, obviamente, si el mago es el mercurio, perdón, el emperador y la emperatriz se convierten en la sal y el azufre. ¿Por qué? Porque el mercurio, el mago, acá, es un andrógeno. Tiene una naturaleza andrógina. ¿Por qué? Porque tiene el potencial de un elemento masculino aunado al potencial de un elemento femenino. De allí que podamos ver en el misterio de la rueda de la fortuna la posición del mercurio exaltada y elevada relacionándose directamente con la esfinge. Es decir, que el gran conservador, el gran guardián del misterio alquímico está en el mago. Y es aquel que cuando llega al arcano 9 se convierte en ermitaño, permitiendo así exaltar, como decían los alquimistas, el mercurio, lo cual es interesante. ¿Por qué? Porque astrológicamente el ermitaño está vinculado al signo de Virgo, astrológicamente Virgo, y Virgo está regido y el único signo que está regido y a su vez exaltado en Mercurio, es decir, que tenemos un doble Mercurio, es decir, Mercurio al cuadrado, potenciado y transformador. Ahora, continuando con esto, la emperatriz viene a ser la sal que está oculta en la baraja de Tot en base a la postura y el cinturón. Discúlpenme mis dibujos tan malos, pero es que no soy muy bueno dibujando con el lapicito. Entonces, ahí tenemos la sal. Ya hemos tenido dos claves. Emperatriz, tierra, agua. Todo lo femenino, toda la conservación, lo que contiene. Recordemos que hay un par de claves alquímicas dentro de la emperatriz en la baraja de Tot. Primero, la entrada secreta de la cueva de los orígenes. Y el segundo, el misterio o el gran misterio del pelícano. El grado 18 de la francmasonería nos habla sobre que el pelícano se atraviesa el pecho para alimentar a sus polluelos. ¿Qué quiere decir esto? Que él se sacrifica como la sal alquímica
se vuelve una coraza de protección para mantener exaltado y activo los otros dos. Es decir, es el sacrificio de la sal. La sal, como símbolo, nutre y se sacrifica por la gran obra. Esa es su función: contener, nutrir y sacrificio. Ahora, ¿sacrifico qué? Sacrifico mi naturaleza para poder contener y transformar otras. Eso lo vemos muy presentemente en la naturaleza, muchas veces de lo femenino o del ánima a nivel del lenguaje junguiano. Ahora, tenemos el simbolismo o lo relacionado al símbolo del azufre que está en esta carta, aquí en la carta del emperador, que nos pone el azufre aquí. ¿Y cuál es la función primordial del azufre? La función primordial del azufre es explotar el mercurio. Fijémonos en la tabla que él es fuego y aire, es decir, que es todo lo masculino. El azufre, al ser lo masculino, es el que explota la energía, el que la expande, el que le da forma, el que hace que esto que es el que no conserva, no preserva, como la sal. Lo que hace es expandir la misma naturaleza del todo. Y es como es cabrío. De allí que Crowley coloca o lo relaciona con el signo Aries. Bueno, en realidad lo relaciona la Golden Dawn, pero no vamos a caer en esos misterios o en esas explicaciones históricas. Lo asocia con el signo Aries, dándole el fuego primordial, el azufre. A nivel de la gran obra es un fuego primordial. Una vez exorcizado el azufre, lo encontraremos de nuevo en la carta del eón o del juicio. ¿Por qué? ¿Por qué el tarot de Thoth lo coloca como dentro del arder? Y eso viene por la letra Shin, que es el arder, es el crujir, el crujir de la llama, el crujir de los dientes de fuego que se manifiestan en ese pétalo que es la rosa dentro del misterio de la rosa. Por último, nos aparece el signo de Acuario. Y ahí viene un juego bien interesante. El signo de Acuario está regido por Saturno en la astrología clásica. Recordemos que para poder entender alquimia tenemos que basarnos siempre en astrología clásica, es decir, en astrología de 7 planetas. ¿Okay? Es decir, hasta Saturno. Y a su vez, tenemos la carta de la rueda que está regida por Júpiter. Entonces, a nivel astrológico tenemos los planetas cronocotores que determinan el tiempo, volviendo al ermitaño, que es el analista, es el alquimista, igual que el loco. La función primordial, ya sea del analista, del alquimista, del sanador, del transformador, del mago, y no del mago del arcano, sino aquel que hace magia, porque al fin y al cabo la alquimia es un proceso de alta magia, hará lo siguiente: controlará el espacio y el tiempo, controla y transforma. De allí que cuando nosotros estamos en ese proceso de transformación en nosotros mismos, el tiempo pareciese que pasase de una manera diferente, porque es que estamos en una vía de tiempo kairos, el tiempo del suceder. La alquimia en el tarot es un proceso del suceder, y eso lo determina o está oculto en la clave 1117.
ese proceso del suceder, ese proceso del transformar, está separado y está roto o tiene una ruptura con el tiempo cronos. El tiempo cronos simplemente está determinando el lapso. Por eso te dicen, no es que la gran obra se logra en 30 días, en un ciclo lunar. Es un simbolismo. ¿Por qué? Porque en el suceder de las cosas que nos muestra el misterio 10-17, recordemos que para Crowley la carta de la estrella es Nui, es la que espera más allá de la ciudad de las pirámides, en un misterio de 49 puertas, ¿sí? 7 que te mantienen en la tierra, 7 puertas que están en el cielo. Solo dice la clave de la cámara de los adeptos de la Golden Dawn. Y cuando el mago descubre las 7 funciones, sí, los 7 misterios que guarda el Esfinge, los 7 misterios que guardan los planetas, los 7 misterios que existen en la Tierra, tanto en el suelo, algunos dicen tanto en el infierno como en el cielo, podrá encontrar la clave de la puerta 50 que lo lleva a pasar el abismo y lo lleva a encontrar la gran obra. Entonces, entender que el tiempo, ese tiempo que es un kairos, que es un suceder, se transforma y pasa en nosotros de una manera que está determinada más allá de la comprensión del tiempo mismo. Continuamos con el solve equábula. Y volviendo a la baraja de Thoth, volvemos a tener una imagen del rey y la reina. La boda alquímica de Christian Rosenkraus nos habla de que hay una boda, la boda que da el rey, y ahí podemos irnos al Rosario Philosophorum también, para ver cómo se da esta unión del rey con la reina. Fíjense algo interesante. Volvemos a lo mercurial. ¿Por qué? Porque la clave 6 está regida por Mercurio. Y podemos ver 2 pares de hombre con mujer y a su vez en el centro un mago. Y este mago es el ermitaño, que está haciendo un gesto de exorcismo y al mismo tiempo de bendición. ¿Qué está haciendo aquí? El Mercurio está exorcizando el azufre, quitándole y separando de él lo grosero en ese exorcismo. De allí que el símbolo sea Sain, y Sain quiere decir espada, cortando en dos, ¿verdad? Solviendo, separando los elementos. ¿Para qué? Para que los elementos se puedan confrontar. No es de tontos pensar, y lo vamos a ver más adelante, no es de tontos pensar que por alguna razón el primer septenario del tarot está compuesto por 2 cartas que son andróginas, el loco que no cuenta, pero está allí, el mago que es un andrógino, emperador, emperatriz, suma sacerdotisa, suma sacerdote. Son pares de cartas contrapuestas que dentro del solve tenemos que confrontar. Parte del proceso psicoterapéutico se nace y se funciona desde allí, en la confrontación. Para poder comprender e integrar, primero hay que confrontar. Recuerdo que hace poco estaba trabajando en mi tesis sobre la sombra junguiana. Y una de las cosas que me llama la atención es que siempre cuando leemos nos habla de tienes que trabajar en integrar la sombra, tienes que trabajar en integrar tu sombra, reconoce, abraza tu sombra. Sí, ciertamente, pero hasta que tú no la puedas confrontar a través de ese diseño que te da el proceso analítico, ya sea a través de la psicoterapia o a través de lo que ustedes quieran. Psicoterapia, tarot, constelaciones familiares, autoanálisis, lo que ustedes quieran, análisis, psicoanálisis, como ustedes quieran.
Pero hasta que ustedes no tengan esa confrontación real del proceso, no va a haber una posibilidad de integración. De allí que el arcano 6 te ponga cara a cara con tus opuestos. Fíjense que en la carta de la emperatriz nos aparece una pequeña águila y en la carta con el emperador nos aparece un pequeño león. Lo volvemos a observar en el coagula, que es la unión. Y vamos a tocar varias veces la carta 14, pero por ahora vamos a manejarnos solamente por acá. Entonces, en ese coagula vemos que se ha unificado los opuestos y nos da una postura de un andrógino, es decir, un ser tanto masculino y femenino que ha podido integrar esas partes, esos pedazos de mí, y que cuando los animales han probado el fuego, que es masculino, el fuego que está sostenido en la copa de la niña, ¿no? Y el agua que está del otro lado, ¿no? En la copa, vemos acá que la niña tiene la copa y la copa pasa y convierte el fuego en gluten blanco y la lanza se convierte en trueno. En el momento que estos seres comen su opuesto, devoran a su opuesto, integran a su opuesto, se transforma el águila en un fénix como símbolo del renacimiento y el león al morder el sol, eso es una máxima alquímica, el león al morder el fuego del sol, ¿no? Es decir, al consumir su propio azufre, se transforma. ¿Qué quiere decir estos pasos? Estas transformaciones no es más que un paso integrador, que un pase evolutivo, llevándolo al misterio del vitriol, que es visita interiores, rectificando, ¿verdad? Lápiz ocultis, o ocultis lápiz. Visitando el interior de la caverna, encontrarás la piedra filosofal. ¿Cuál es la caverna? Es el inconsciente, es lo interno, es el yesod, es el mundo astral, como ustedes lo quieran llamar. Aquí tenemos, obviamente, dentro de las fases de la alquimia, vamos a tener tres símbolos que son importantes. Las fases de la alquimia están compuestas por tres elementos. Otros dicen que son siete, pero vamos a basarnos en los tres, que pueden ser cuatro. El primero, el putrefaccio, que es el punto o nigredo, que es el punto de putrefacción. El nigredo es donde está la muerte simbólica. Fíjense que nos hace un salto al arcano 13 y la muerte simbólica del individuo o del alquimista en reconocer que tiene que trabajar y evolucionar lo sutil en él para poder llevar. Crowley menciona que la calavera por eso es negra, porque hay una putrefacción allí. ¿La putrefacción de qué? La putrefacción del mercurio, que va a separar lo pesado del plomo que está ahí del oro. Eso a nivel simbólico es interesante verlo. ¿Por qué? Porque el plomo, que es lo pesado de nosotros, aquello que no nos permite evolucionar, se terminaría transformando en algo sutil, en algo grandioso. Después tenemos el albedo, que es cuando esa ave negra va a convertirse en el cisne blanco o el águila blanca. Lo podemos ver acá, nuevamente correlacionado con la carta de los enamorados, que colocan el águila blanca, ¿no? O también lo vemos en ocasiones dentro de la carta de la emperatriz.
Ahora, ¿qué hace el albedo? El albedo lo que es que lleva el primer proceso de separación y purificación de los elementos. El elemento queda purificado, el elemento queda exaltado. Y por último, ¿verdad? Tenemos dos, robedo o citrina. Algunos autores dicen que la parte de la citrina, que es cuando la piedra se vuelve amarilla, está vinculada al albedo, otros dicen que está vinculada al robedo. O un tercer grupo de alquimistas te dice que la citrina está en un punto intermedio, donde la piedra se vuelve amarilla, recordamos que la piedra filosofal es roja, como el fénix, y aparece acá. De allí que el fénix vuelva a ser el símbolo de ese INRI, quiere decir Inne Natura Renovatum Integra, que la naturaleza se renueva a sí misma en el fuego. ¿En cuál fuego? Llegamos al arcano del eón, que está vinculado al elemento fuego, y no es el fuego del azufre, es el fuego ya transformado, ese azufre exaltado que trae dentro de sí un huevo, y de ese huevo nacerá un dios. Eso lo menciona, palabras más, palabras menos, Christian Rosenkrantz en las bodas alquímicas. Cuando es llevado a besar a Isis, a Isis, a Afrodita, corrijo, Christian Rosenkrantz le pregunta a quién lo lleva qué, si, qué espera. Y ella dice, la persona que lo está llevando le dice, espera desposar a un rey, porque de la unión de ese rey con ella, será un rey que será un dios. ¿Qué quiere decir con eso? Y, y Crowley menciona que la interacción muchas veces del aspirante o del mago a la deidad, con las deidades es como un amante. Incluso lo menciona con el trabajo del Sagrado Ángel Guardián, donde es un amante el mago. Entonces allí podemos darnos cuenta de que dentro del proceso alquímico, el proceso de transformación es el proceso de un lenguaje de amantes, donde el alquimista se casa con la obra para la obtención de la piedra, el fruto de esa boda, donde el alquimista, el ermitaño, el loco, que ha pasado por una serie de procesos, se vuelve uno con esa totalidad y se vuelve uno con la gran obra. De allí es que hablamos muchas veces que el alquimista está casado con el proceso. A veces hablamos, no, es que tú te casas con los procesos en la vida diaria, en la vida cotidiana, así pasa. Tenemos también que el proceso alquímico se convierte en un septenario. Lleva 7 pasos que a su vez ocultan, tiene un segundo escalón de 7 pasos y tiene 7 pasos ocultos. Fijémonos algo bien interesante. El loco, que es el alquimista, puede recorrer todo este proceso y va a llegar a los grados superiores de la escalera de 21 pasos de la escalera o el 21º escalón, y de allí volvemos a la gran obra. Fíjense que dentro de la boda alquímica de Christian Rosenkrantz, él menciona, hay una parte donde se les menciona o se les da la oportunidad para poder subir una estructura muy alta, donde se les dice, se les pueden coser unas alas, se les puede dar una soga o se les puede brindar una escalera. El simbolismo de la escalera es interesante. Christian Rosenkrantz elige la escalera, ¿verdad? Y claro, los que estudian la obra como dentro del lenguaje simbólico de por qué no escoge unas alas, se refiere a que la escalera tiene 21 pasos, o 21 peldaños, o 21 escalones. ¿Y por qué los 21 escalones? Porque son los 21
pasos que lleva la gran obra alquímica. Por lo general, fíjense, es interesante, porque dice, no, es que la gran obra son 14. Son 7 terrenales y 7 espirituales. Otros autores dicen que siempre va a haber en todo proceso mágico, se lleva en triadas. De allí es que existen aprendices, compañeros maestros dentro de la francmasonería, existen neófitos iniciados, existen neófitos, adeptos y maestros dentro de algunas órdenes esotéricas y existen por lo general una orden visible, una segunda orden y una orden oculta que conecta con la tercera triada o la tercera o el tercer espacio superior dentro del árbol de la vida. Recordemos que, y es algo interesante, si bien es cierto, dentro del árbol de la vida, dentro de la Kabbalah, existen 4 mundos. Malkuth, que es el mundo donde nosotros habitamos, que es el mundo físico, es un apéndice del árbol. Es un apéndice para la manifestación del mismo. Entonces, hay que tener en claro de que tenemos una primera tríada, como dice Crowley, la tríada del hombre de la tierra, ¿verdad? Que es la tríada donde uno aprende a separar esos opuestos, a hacer todo el proceso de putrefacción, a hacer ese proceso de transformador, donde tú haces ese solve y ese coágula en diferentes ocasiones, para poder separar y reunir, separar y reunir. Y esto es algo interesante porque muchas veces pensamos también dentro del proceso terapéutico, ¿no?, que es solamente pasar una vez, y no es así. No es solamente pasar una vez, es tener que estar en constante unificación y separación, ser como una goma que se estira y se contrae. De allí pasamos al segundo nivel, que es ese septenario de los amantes, que son los grandes grados, los grandes misterios, los grandes trabajos que van a llevar o que va a llevar la persona. Y por último, por supuesto, la asociación con el grado, con los grados de ermitaño, donde está la verdadera transformación y la llegada a esa maestría. No nos podemos llamar maestros hasta estar acá. Hasta que nosotros no hayamos integrado realmente los 7 últimos arcanos, no podemos alcanzar esa maestría. Mientras tanto, es un juego del ego con E minúscula. Continuando con el septenario, podemos darnos cuenta, y aquí ponemos un ejemplo, de que tenemos 2 cartas que son de naturaleza andrógina. Esa naturaleza andrógina del ser es cuando nace. ¿Qué sucede? La carta del loco, y lo veremos más adelante, en algunos minutos, tiene todo el potencial de ser algo más, pero el mago en su trabajo lo va a descubrir. El azufre y la sal, lo interno y lo externo. El guardián o la guardiana de los secretos internos, lo que se mueve a nivel del inconsciente y lo que se mueve a nivel de la conciencia. Entonces tenemos inconsciencia, consciente, ánima, ánimo, y la unión de todo ello nos brinda ese sentido de self por primera vez que alcanzamos en el arcano 6. Entendemos que allí está el concepto, mas no podemos llegar a los otros niveles hasta que podamos descifrar o deconstruir las imágenes que vendrán. No voy a entrar a profundidad en esto porque solamente tengo 50 minutos y todavía nos hace falta hablar de lo último que se llega, la piedra filosofal. Podemos darnos cuenta en la carta del loco que la piedra filosofal está presente. Podemos ver que en ese dibujo donde la punta de la frente es la luna y existe oculta una
el triángulo con la cuadratura del círculo. ¿Por qué el loco no se da cuenta? Cuenta la leyenda que ve un hombre que buscaba la flor en un jardín, la flor perfecta para su amada. Y la flor perfecta al final estaba en su jardín. Recorrió el mundo y al final encontró la flor en su jardín. Eso también después lo llegamos a ver en animes, en historietas y demás. Personajes que salen a la búsqueda de la perfección o de algo oculto y al final está en el jardín de tu casa. ¿Por qué? Porque hasta no haber dado la vuelta, no te entiendes que tú eres tu propia divinidad y que la divinidad habita dentro de ti. Para llegar allí, hice un pequeño trabajo. Si bien es cierto, hay que seleccionar, o hay que saber seleccionar las cartas, pero con esto yo hice una pequeña separación ya para poder ir cerrando mi ponencia. Entonces, para poder llegar a la piedra, primero hay que encontrar el secreto dentro del mago. Podemos darnos cuenta que hay un huevo cósmico y son cartas que todas tienen este huevo órfico, que es las cartas que marcan los misterios. Y lo encontramos en, obviamente, el mago, dentro de esa creación o esa potencialidad de crear, de descubrir, de adentrarse a contener y a controlar los cuatro elementos que le dan la clave para poder entender la tría prima. El mago, cuando le enseña al loco a dominar los elementos, le enseña, porque es que el mago, recordemos, es un escritor, un escriba del templo, un psicopompo que va a acompañar como el mercurio se va transformando a través del proceso alquímico, el mago le va enseñando, le enseña al loco todos los procesos. De allí, que muchas veces viéramos que en el tarot de Marsella, por ejemplo, la primera carta es el mago. Entonces está ahí ese transformador. De allí pasan por los enamorados, que ya lo hablamos, en ese separar. Llegamos al ermitaño, el mago evoluciona al encontrar el secreto de la luz del sol, está oculto en ese lamen filosofal, en ese lamen solar que menciona Crowley, que separa la luz y la refracta hacia todo el universo, volviendo al coágula, permitiendo que la obra se coagule, dándole al mago, al alquimista, al loco o al explorador, como lo quieran llamar, el misterio de la Rosa Cruz. El misterio de la Rosa Cruz, que es la unión de lo masculino y lo femenino a nivel espiritual. Se dice que el verdadero misterio de la Rosa Cruz solamente se puede decodificar una vez que el ser ha trascendido la existencia, ha podido pasar la barda. La barda es la realidad. Y como dijimos, poder convertir nuestro tiempo en algo más allá del tiempo es parte del trabajo del alquimista. Entonces allí sí encontrará León y sí podrá cerrar el ciclo con el mundo. De allí que en la carta, si bien es cierto, se llama universo, tenga a los tetramorfos escupiendo agua. ¿Por qué? Porque él tiene el poder de rasgar la realidad. El alquimista, cuando encuentra la piedra filosofal, tiene el poder de rasgar la realidad. Tiene el poder de, con su guadaña, abrir esa línea o esa curva, esa lemniscata, y volver a integrarse dentro del mundo, ser el mundo y no en el mundo. ¿Por qué? Porque él ha dominado las fuerzas sutiles una y otra y otra y otra vez y ha podido convertirse él en algo más. Se ha convertido en la piedra brillante y pulida que revela el misterio de la inmortalidad. Al final de la historia,
el alquimista y la piedra van a ser uno, donde el alquimista es el ojo del que partimos, reconoce su divinidad, reconoce que ha logrado integrar todas esas pequeñas partes de su ser para convertirse en algo sublime. Con esto finalizo mi ponencia. Muchas gracias por el tiempo, por escucharme. Nuevamente, muchas gracias a la Escuela Marilo Casal, al 13º Congreso Internacional de Tarot de Barcelona, y muchas gracias a todos ustedes que me han acompañado hoy, esta tarde, para exponer mis pequeñas conclusiones sobre un tema tan vasto como es la alquimia. Que tengan una feliz tarde y un feliz retorno. Muchas gracias. Se despide Eduardo Cervantes.